Aldama destroza al PSOE y señala a Sánchez. No se ha guardado nada y ha tenido para todos. Ábalos, Zapatero, Sánchez, María Jesús Montero. Lo veremos y, por cierto, lo que está diciendo tendrá importancia en la investigación de la Audiencia Nacional al Partido Socialista por financiación ilegal. Pero, ¿cómo conoció a Pedro Sánchez? ¿Cuánto dinero le entregó al PSOE? ¿Y la UCO qué es lo que dice? Pues eso y más es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por lo que está diciendo la UCO. El teniente coronel Balas y el comandante Montes desmontan el binomio Ábalos-Koldo en una sesión estoica en el Supremo. Y la UCO confirma que Ábalos usó su cargo de ministro para intentar dar un pelotazo de 1,2 millones con la venta del inmueble de Perú. Porque lo que ha dicho de Aldama no es la única noticia de hoy. La UCO ha destrozado punto por punto la defensa del binomio del exministro de Transportes y su asesor, que por cierto estaban muy risueños mientras Víctor de Aldama hablaba. Pero el que ríe último ríe mejor y esas risas bien pueden convertirse en lágrimas en el futuro. La UCO habla, atención, de una organización criminal con reparto de roles. Esto va a ser muy importante cuando veamos el organigrama que presenta Víctor de Aldama. También la UCO dice que Ábalos tenía dominio del hecho y que facilitaba las adjudicaciones. Visto esto, esta misma mañana la prensa ya avisaba de que Víctor de Aldama iba a alinear su discurso con el de la UCO, pero en realidad dijo muchísimo más. Sabíamos que hoy iba a hablar, pero no que iba a hablar tanto, y con tantos nombres. Aldama seguirá la estela de la UCO contra Ábalos y Koldo y apuntará la responsabilidad invigilando de Sánchez. De lo que se publicó en prensa antes de la declaración de Víctor de Aldama, esto era lo más importante. Había más artículos, pero como Aldama ha dicho tantas cosas, he tenido que eliminarlos. Pasemos directamente a cómo Víctor de Aldama conoció a Pedro Sánchez. En febrero del 2019, después de seguir hablando mucho, yo ahí había tenido ya 2 reuniones más con el señor José Luis Ábalos, en las que siempre hablábamos de México y de la agenda de México. Luego vamos a ver qué le pidió a Víctor de Aldama en México. Viendo la fama que tiene Ábalos ya se lo podrán imaginar. Seguimos avanzando en el viaje y un día me dice Koldo: oye, Víctor, vente al ministerio, que es importante, el ministro quiere comer contigo y vamos a hablar porque vas a ver al presidente. Bueno, yo me quedo muy sorprendido de que me vayan a llevar a ver al presidente, no sabía para qué ni por qué. Breve inciso, recuerden que cuando apareció la foto de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama, Sánchez negó conocerle, todo el mundo dijo que Aldama era un mentiroso, que él se hacía fotos con todos los militantes y bla bla bla. Entonces el ministro organiza una comida dentro del ministerio, en una sala contigua que hay a las estancias de las secretarias. ¿Vale? Ahí preparan una mesa redonda y comemos ahí con el personal del ministerio que nos lleva comida a esas estancias. Y esto es una minucia comparado con lo que vamos a ver ahora. Aldama detalla que el PSOE se financió ilegalmente y que Sánchez lo sabía. Ábalos y Koldo lo ficharon para recaudar dinero en efectivo de las constructoras. Aldama asegura que Ábalos y Koldo buscaban dinero para financiar al PSOE. Ahí ya entendí que estábamos haciendo algo ilegal. Koldo me dice: oye, Víctor, mira, vamos a presentarte empresas, vamos a presentarte constructoras, como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo poder ayudarles, se me habla siempre de la palabra ayuda, para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido. En este mismo momento, Ábalos entendió que le esperan muchísimos años en prisión. Lo que Víctor de Aldama está diciendo es que las licitaciones públicas con nuestro dinero iban a ir a parar a los empresarios que apoyaran la financiación B del PSOE.
Es decir, el PSOE ha secuestrado el Estado y usan ese Estado para beneficiarse ellos. Claro, yo hay un momento en que cuando empezamos con eso hago más preguntas y le digo, bueno, ¿y quién va a facturar esto? Entonces en ese momento él me dice, Víctor, no, esto no se puede facturar. Esto las empresas tienes que hablar con ellos, por eso tienes tú que hablar con ellos y vas a ser tú el nexo, ¿vale? Porque las empresas tienen que pagar en efectivo. Entonces yo ahí ya entiendo que no es una donación al uso, que no, y ya entiendo, bueno, pues que estamos haciendo algo ilegal. Esto encaja perfectamente con aquel organigrama en el que Santos Cerdán se encargaba de redistribuir las mordidas, Ábalos de donarlo al partido y luego el partido se empleaba para blanquear ese dinero, la parte demostrable en forma de transferencia y la que no en sobres, con dinero en metálico. Por otra parte, esto también encaja con la declaración de Carmen Pano, que dijo haber entregado 90.000 euros dentro de bolsas de plástico, que a su vez iban en bolsas de cartón en Ferraz. Bueno, pues de alguna manera no me siento del todo cómodo, pero tampoco me siento incómodo. ¿Para qué lo necesitan a usted? Ellos no querían exponerse porque al final es el ministro y es el asesor del ministro. Ellos necesitan un empresario que pueda tener reuniones en el sector, que sea conocido en el sector y que conozca, digamos, a las constructoras y que sepan de alguna manera con quién pueden hablar de esto y con quién no. Aquí Aldama estaría reconociendo ser el nexo corruptor, pero a instancias de Ábalos y Koldo. Pero también ha aclarado que por encima de ellos operaba el propio Pedro Sánchez. Aldama sobre Sánchez. Si hay una organización criminal, el presidente del gobierno está en el 1 del escalafón. Que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio, que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro, ¿vale? Y segundo, por cómo yo veía que Koldo trataba al presidente de Pedro y no de presidente. Pero no solamente por eso, que Koldo cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos, porque había gente en el gobierno que al señor Ábalos le cayera bien y a otros que no. Era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez. Es más, él mismo dice que Pedro Sánchez no le puede colocar en la Moncloa cuando se hace presidente y por eso le coloca a estancias de Santos Cerdán en el Ministerio de Transportes. Como ustedes entenderán, esta acusación es de una gravedad enorme. No es ninguna tontería lo que aquí está diciendo Víctor de Aldama. Es más, yo me atrevería a catalogar esto como la noticia más importante que hemos visto en lo que va de año. Y, por ende, uno espera que en algún momento se impute a Pedro Sánchez en la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo. Mientras todo esto ocurría, Koldo y Ábalos se estaban partiendo de la risa. Y llegamos como a una antesala, antes de entrar, de estas antesalas que hay como antes de entrar al escenario, por detrás del teatro. Y ahí estaba el presidente con una persona de seguridad. La persona de seguridad, cuando yo entro, sale. Solamente se queda Koldo, el presidente y yo. Y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Me hago una foto con él, que me la hace Koldo, ¿vale? Por cierto, la fotografía y un pequeño vídeo, si no me equivoco, y nos vamos. Es lo que hablo con el presidente, no hablo absolutamente nada más con el presidente. Evidencio que la relación que tiene con el presidente va mucho más allá por cómo le trata y porque no le llama presidente. No sé si se está escuchando. Sí, vale, perdón. Y no le llama presidente, le llama Pedro. Yo no sé qué les hace tanta gracia. A ver si el día que dicten sentencias se ríen igual. Luego Aldama ha incidido más en el trato coloquial que mantenían Pedro y Koldo. Yo le pregunto cuando salimos, ¿cómo te refieres al presidente como Pedro? Y me dice, Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí.
Él me debe mucho y él sabe por qué. Bueno, una conversación entre dos personas y ahí queda, ¿vale? Y Epi y Blas siguen de risitas. Ahora vamos a profundizar en la financiación ilegal del Partido Socialista, que recuerden, está siendo investigada en la Audiencia Nacional en un juicio paralelo. Víctor de Aldama habla de una caja B en el PSOE y apunta a Sánchez. También ha hablado de cuánto dinero les ha podido llegar a entregar. Él me dice en muchas ocasiones que necesitan financiación, como he dicho, para el partido, ¿vale? A lo que yo ya entiendo luego cuál es ese tipo de financiación cuando se me dice que no se puede facturar a las empresas, a las constructoras, que es por lo que yo pensaba que estaba al principio, porque entendía que yo era el vínculo como promotor para poder facturar a la constructora y que yo fuera el que hiciera ese tipo de donaciones, hasta que se me explica que no, y que tiene que ser en dinero en efectivo, que entiendo entonces que mi vínculo no era ese, sino era otro totalmente diferente, al que por supuestamente, como he dicho, veo la oportunidad y digo, bueno, pues si yo os doy, vosotros me tenéis que dar, ¿vale? Y a lo que yo no hago, quiero decir, yo quiero también dejar claro esto, yo no les busco a ellos para que me den dinero o para que me den obras para yo pagarles. Yo lo que busco es tener notoriedad. Yo lo que busco con mis relaciones cuando se las demuestro en México o en Venezuela es tener notoriedad y tener más poder para yo poder hacer mis negocios en otro ámbito o en otros sitios o de lo que ellos me vayan dando. No para yo les digo, oye, darme esto y os pago tanto. Yo no hablo nunca en ese contexto de darme esto y os pago tanto. Son ellos los que me diciéndome, te voy a presentar empresas para que hagamos esto y empiezan con el Partido Socialista. Es decir, de ahí se deriva a que me dicen, oye, aparte del dinero que nos vas a ir dando, que empieza a desarrollarse, porque ya se empiezan a dar contratos, se empiezan a dar licitaciones a estas empresas que hemos expuesto. Nótese que nuevamente Víctor de Aldama reconoce los hechos, es el único que está cooperando, pero recalcando que por encima de él estaban Ábalos y Koldo. No fue Víctor de Aldama quien les buscó a ellos. Y las empresas empiezan a pagarme en efectivo. Y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos. Hago entregas de dinero en efectivo en el ministerio y en la casa del señor José Luis Ábalos en el Viso, en la casa oficial del señor José Luis Ábalos en el Viso. Quiero decir, esto era constante porque empieza una ruleta. Quiero decir, empiezan a caer licitaciones y empieza a haber una ruleta. Me pregunta usted si había un pacto de consecuencia por obra adjudicada de cuánto dinero era. Pues no había, digamos, una regla. Entregaba mordidas de hasta 60.000 euros directamente en la sede de Transportes. Un inciso importante, en un vídeo anterior yo les hablé de cómo Marlaska tuvo conocimiento, por la seguridad del Ministerio de Transportes, de todas estas irregularidades, y Marlaska lo escondió. Recomiendo que vean ese vídeo para que entiendan que no se trata de un caso aislado o de una manzana podrida llamada Ábalos. Estamos hablando de todo el gobierno. Aldama asegura haber entregado 1,8 millones en donaciones al PSOE entre 2019 y 2020. Vaya mafia. Es en una reunión que yo tengo con Koldo García en mi despacho de Alfonso 1232, en el que él me dice, mira, estos son los gastos que tiene el jefe para las cosas de su mujer, de los niños, del colegio, lo mío, lo de pagar la casa que le estoy pagando al jefe, que donde vivo del jefe, tal. Bueno, sumar, no me acuerdo, 9.000 y pico, 10.000 euros por redondear, y yo le digo, Koldo, no te preocupes, cuenta con los 10.000 euros todos los meses asegurados. Pero es que eso no es desde el año 2019 hasta que el señor Ábalos cesa en julio de 2021. Es que eso yo sigo cumpliendo lo que he hablado con él, aunque ya esté enfadado, peleado, llamémoslo lo que queramos con él, hasta 2022, finales de 2022. Es decir, durante todo este tiempo, de 2019 al 2021, yo les he entregado cantidades de dinero en efectivo a los dos, en sobres. Muchas veces yo me llevaba una mochila de Montblanc, que si se ven o si se pueden acceder a las grabaciones del ministerio, se podrá ver que yo accedía al ministerio ya
por la parte de atrás del ministro, por el ascensor del ministro, directamente a estancias del ministro, sin que nadie me parara, sin que la Guardia Civil me dijera absolutamente nada, que todo el mundo que me veía por allí ya perfectamente me reconocía y daba a entender que yo pasaba por allí porque había órdenes del ministro y de Ábalos de que yo pasara por allí. En esa mochila llevaba el dinero. Yo no llevo mochila nunca en mi vida. Todo el mundo que me conoce sabe que yo voy sin mochila. Y ahora llegamos al infame José Luis Rodríguez Zapatero, la persona con la que iniciaron todos los males de este país. De él también ha hablado y ha dicho lo siguiente: Aldama y los encargos del PSOE en Venezuela. Me dicen que qué hacía pisando a Zapatero. En julio empezamos a tener, después de estas reuniones, empezamos a tener llamadas, en este caso yo, por parte del gobierno de Maduro, en el que se me dice de alguna manera que qué está haciendo el gobierno de España. Recuerden que Zapatero actuaba como embajador del chavismo ante el mundo, que según el Pollo Carvajal tenía una mina de oro en Venezuela y que sus hijas estaban facturando del régimen. ¿Vale? Aquí, que me he saltado una parte que creo que también es importante. Yo tengo, digamos, con una persona que se llama Manuel Fajardo en Venezuela, un encuentro un poco desagradable y en el que me dice que qué estoy haciendo yo como enviado a Venezuela por parte del gobierno de España, pisando al señor José Luis Rodríguez Zapatero. Vale, a lo que yo le digo, yo no estoy pisando a nadie, no es una guerra mía. Si tenéis algún problema, hablarlo con quien tengáis que hablarlo o dirigiros a quien tenéis que dirigirlo, no a mí. Esto se lo traslado a Koldo y sobre todo se lo traslado a José Luis Ábalos, a lo que Koldo me dice a su manera, y otra vez pido disculpas, que den por culo a JZP, ¿vale? Y José Luis Ábalos, obviamente bastante más educado, me dice: Víctor, ni caso, es algo que tendrá que hablar quien lo tiene que hablar con él. En este mismo canal tienen una amplia hemeroteca de los vínculos de Zapatero con el chavismo, del rescate A Plus Ultra, de las investigaciones que de forma directa o indirecta afectan al expresidente y especialmente un vídeo sobre cómo Zapatero asaltó el PSOE de Sánchez. Las relaciones no eran buenas al principio. De aquí pasamos a una alusión directa a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, que hoy ha protagonizado un enfrentamiento con Vito Quiles. Sin embargo, esa no es la noticia de hoy. La noticia de hoy es todo lo que ha dicho de Aldama. Aldama dice que retiró su oferta por un complejo en el barrio de Salamanca porque Begoña Gómez lo quería para ella. Cabe destacar que Víctor de Aldama había estado reunido junto con Hidalgo Hijo, CEO de Globalia, con Begoña Gómez en un hotel de San Petersburgo y que fue una llamada telefónica de Begoña Gómez la que permitió desbloquear el rescate a Air Europa. Pero, ¿y si les digo que esos terrenos eran de la SEPI, es decir, de una empresa pública, además dependiente de Hacienda? Aldama desvela que Begoña Gómez le torpedeó la compra de unos terrenos de la SEPI. O la señora María Jesús Montero llama al señor Ábalos para decirle que va a sacar patrimonio de SEPI a la venta, en la que a mí el señor Koldo García me dice que va a haber oportunidades de SEPI para comprar, en la que yo meto la oferta por parte de Pilot Real Estate para comprar eso. Un momento, esto quiere decir que operaban con información privilegiada, distorsionando el mercado. Que los del PSOE cogieron el Código Penal y dijeron todo. No uno o dos delitos, todos. En la que cuando viene aquí el señor Carlos Moreno tiene un lapsus, se le pregunta por Campos Velázquez y él dice que no, que Campos Velázquez no, que María Molina. Vuelvo a recordar, Campos Velázquez alberga toda la manzana. Es María de Molina, Serrano y otras dos calles colindantes. Es toda la manzana, son 43.000 metros cuadrados. Desde ese mismo momento que a mí se me pasa el inmueble para estudiar, yo ya estoy en comunicación con Carlos Moreno. Quiero decir, por eso luego, cuando vienen los problemas de Pilot Real Estate, yo pido a Carlos Moreno que si pueden hacer algo, porque ya hay una relación. Quiero decir, ya hay una relación de mucho antes con esto. Y es más, es en el 19 en el que se mete la oferta de Campos Velázquez, registrada por Sepides, ¿vale? Y contestada por el presidente de Sepides en ese momento,
en el que nos dice que ha recepcionado la oferta por el fondo Platinum, ¿vale? Con una verificación de fondos. En ese momento habíamos bajado de 250 millones de euros, si no me equivoco, a 208 millones de euros, en el que yo tengo un contrato por vender eso, de si se vende antes de los 6 meses de presentación de esa oferta, de 20 millones de euros de comisión, y si se vende después de esos 6 meses, 15 millones de euros de comisión. A lo que cuando estamos con la oferta, no sé si pasan 3 o 4 meses, me viene Koldo García y me dice que tenemos un problema con Campos Velázquez, que tenemos que retirar la oferta. Le digo que no entiendo el por qué tenemos que retirar la oferta y me dice que porque la señora Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ha dicho que quiere Campos Velázquez para ella, ¿vale? Entonces se me cambia en cromo, se me quita Campos Velázquez, tenemos que retirar la oferta con todo lo que conlleva retirar la oferta en Sepidés y con el fondo, ¿vale? Y se me ofrece un suelo que ni ellos saben de quién es titularidad, que al final lo tenemos que medio averiguar nosotros en Padre Damián, arriba de Padre Damián, un suelo histórico que hay ahí de toda la vida, que es uno de los mejores suelos que hay en Madrid. Nuevamente Epiblas, pinipón de risitas, pero lo que ha dicho Víctor de Aldama es extraordinariamente grave. Tengan en cuenta que, de ser verdad, todo lo que hemos visto hasta ahora de Begoña, el uso de la Sala de Autoridades Madrid-Barajas, Radio Nacional de España, la cátedra, adueñarse del software, intermediar con Air Europa mientras le financiaban a través de Wakalua, lo de la OMT, lo del Africa Center, todo quedaría en pañales, sería una nimiedad. Porque ella es la mujer del máximo responsable de los poderes públicos y él estaría facilitando que ella se haga con terrenos que pertenecen a la SEPI, que a su vez dependen de Hacienda. Y hablando de Hacienda, de María Jesús Montero también ha hablado. La frase subida de tono de Aldama sobre la relación entre Ábalos y Montero. José Luis Ábalos tenía una ascendencia importante con la señora ministra. Según Koldo, y palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro, ¿vale? Entonces parece ser que la ministra, cada cosa que salía o que podía parecer interesante, que al ministro le pudiera parecer interesante, pues lo consultaba o le llamaba. En este caso yo no sé por qué le hace la llamada en sí para decirle que van a sacar patrimonio de SEPI a la venta. Ella no le dice a él que busque un empresario, que busque a alguien. Le dice, vamos a sacar, lo comenta con él. Y aunque esto ya es más una especie de chascarrillo, no deja de ser una forma de soborno, toca hablar de las señoritas de compañía, que son la perdición del exministro José Luis Ábalos. ¿Recuerdan que yo les hablé antes del viaje a México? Koldo me dice, oye, Víctor, hay que organizar algo al jefe para que se relaje. Yo le digo que ¿qué se refiere con organizar algo al jefe para que se relaje? Y me dice, bueno, pues hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale? Estamos enfrente del Hotel Presidente, en la zona de Polanco, ¿vale? Allí hay un bar que está casi enfrente, que es una especie de restaurante, que cuando termina, digamos, de dar las cenas, pues pone música, ¿vale? En ese restaurante yo hablo con la gente de México, se traen unas señoritas y se quedan con el señor Ábalos, ¿vale? Esa es la primera vez que Koldo, digamos, a mí me pide señoritas para el señor Ábalos. De Jessica también habló. Lo que sí me molestaba y lo que sí le trasladaba a Koldo, cuando habían pasado varios meses y veía las situaciones, bueno, pues es que el señor Ábalos pues, seguía viendo a otras señoritas. No solamente veía a Jessica, quiero decir, estaba con Jessica y veía a otras señoritas. Entonces yo hubo un momento en que le dije a Koldo, oye, tío, de verdad, salgamos ya de esto, porque no entiendo que estemos pagando el piso a esta persona cuando nos está dando 10.000 problemas, y ahora el señor Ábalos ya no la quiere tanto o ya no quiere estar con ella y está viendo a otras personas. Entonces, paremos esta situación ya o hagamos algo con esta situación.
A lo que él me contesta, eso no puede pasar, eso no puede ser, le tiene enganchado y pido disculpas otra vez a la sala por los huevos. Mira quién está por aquí, el putero farlopero. Absolutamente todo lo que ha dicho hoy Víctor de Aldama es demoledor, es un bombazo. No entremos en los capotes, ni en las cortinas de humo, ni en los enfrentamientos callejeros con Begoña Gómez, porque la noticia es esta. Aquí no voy a decir, porque es una obviedad, que esto en cualquier país serio se lleva por delante al presidente del gobierno. Esto no es un Pedro Sánchez dimisión, es un Pedro Sánchez a prisión. Primero, confirma lo que ya venimos diciendo muchos sobre que el PSOE es una organización criminal. Segundo, entendemos que el máximo responsable de esta trama es Pedro Sánchez, lo cual desacredita totalmente a este gobierno. Tercero, afecta también a la otra investigación, la de la Audiencia Nacional, sobre la financiación irregular, en negro, la caja B del Partido Socialista. Y cuarto, coincide con todo lo que ha venido aportando la UCO. Sánchez no puede estar ni un minuto más en la Moncloa. Eso sí, no incurramos en el error de continuar con la noria, de cambiar todo para que nada cambie. Recuerden que también se está investigando la operación Kitchen contra Bárcenas, que es muy parecida a esta, pero en ese caso la financiación ilegal estaba en el Partido Popular. 40 años de bipartidismo, de alternancia pacífica mientras simulan otra cosa, nos contemplan. 4 décadas de corrupción, de llevarse nuestro dinero y de reírse de los españoles. Y si quieren conocer todos los detalles de la Kitchen, así como los testimonios en los que señalan directamente a Rajoy, no olviden ver el vídeo que les dejo a continuación. Lince TV, política y noticias.